Son las 7 de la mañana con 47 minutos. El expresidente Rafael Correa y el perito argentino Roberto Mesa rindieron sus respectivas versiones ante la Comisión Legislativa encargada de investigar el asesinato del general Jorge Gabela. Primero fue el turno del exmandatario. Desde Bélgica, Correa partió explicando el por qué se conformó vía decreto un comité interinstitucional. Frente a las dudas que habían sobre esta tragedia, esta dolorosa situación, me comprometí con la señora Ochoa de Gabela en hacer una comisión ministerial, que era mi atribución. Después fue el turno de los cuestionamientos y preguntas de los asambleístas. Las intervenciones de Sebastián Palacios de Suma y Danine Cruz de Creo motivaron que Correa, fiel a su estilo, confrontara con ellos. Usted es un prófugo y usted tiene que responder a la justicia. Lo que incluso provocó un altercado entre Esteban Bernal y Augusto Espinosa, asambleístas que estaban como espectadores en la sala. Y es que lo acalorada que estuvo la sesión parece que le provocó deshidratación a Correa, quien en 3 ocasiones interrumpió a sus interlocutores para ir en busca de un vaso con agua. Delegue a la ministra Zúñiga a hacer público este informe. Espera un ratito que se me acabó el agua, ya ven. Correa reiteró ante la insistencia de los asambleístas que él no conoció el contenido del tercer producto del perito argentino. No conozco el tercer informe, no sé de qué me está hablando. Luego fue el turno de Roberto Mesa, perito contratado por el Comité Interinstitucional, quien de su lado reiteró que sí existe el tercer informe, que establece al crimen organizado como el móvil del asesinato de Gabela. Esto era discutido por todos y cada uno de los ministros integrantes de ese comité. Que él estaría dispuesto a regresar al país, a reconstruir dicho producto, en el cual, según dijo, constan los nombres de los autores, cómplices y encubridores del crimen. En la memoria todavía los nombres están. Ratificó que la hipótesis que siempre se manejó daba cuenta de que el homicidio era una consecuencia de las denuncias de Gabela por la adquisición de los helicópteros DRUF. Fue una de las hipótesis más fuertes, más allá de que en su momento asesores de la ministra de Defensa en su momento pidieron de que no se tocara ese asunto. Y aquí una reacción previa de Correa a las denuncias de Gabela sobre los DRUF, 4 de los cuales se accidentaron. Yo no sé si por eso no está, sí creo que tuvo razón, los helicópteros no eran buenos. Sobre el final de la sesión y tras de escuchar al expresidente y al perito Mesa, Patricia Ochoa, viuda de Gabela, reafirmó que el asesinato de su esposo sería un crimen de Estado. Alexis Moncayo, Telediario. 7 de la mañana con 49 minutos. Recordemos otro aspecto de este caso y tiene relación con la abogada Jessica Jaramillo, quien era administradora del contrato con el perito Roberto Mesa, en virtud del cual debía ser entregado el tercer producto, la tercera parte de la investigación. Y en efecto fue entregado. Ella como administradora recibió este producto el 23 de agosto del año 2013. Se encuentra con nosotros aquí Jessica Jaramillo, pero que hay un aspecto que ha venido a incorporarse a la cadena de vacíos y de demandas de claridad, de transparencia, de investigación y justicia, y que tiene que ver con un hecho que ocurrió el 8 de enero de 2015. A las 19:45 de ese día fue violentada sexualmente nuestra invitada Jessica Jaramillo. Este ataque se perpetró en Tonsupa, provincia de Esmeraldas. Según una crónica de prensa publicada ayer, 2 hombres armados la interceptaron en una playa mientras ella buscaba algo de comer junto a un acompañante. Por cerca de 2 horas los desconocidos la golpearon, la insultaron y abusaron sexualmente de ella. 3 años y 8 meses después, ella todavía demanda investigación y justicia. Buenos días, bienvenida. Gracias por estar aquí. Buenos días, muchas gracias. ¿Se ha establecido o presume usted alguna relación entre este caso de violencia que sufrió usted y el caso Gabela? Bueno, es una serie de hechos que ocurren después de que yo termino mi relación laboral con el Ministerio de Justicia, principalmente durante el año 2014, durante el año 2015 y el año 2016. Yo recibí llamadas telefónicas de funcionarios del Ministerio en donde me pedían que
si yo sé dónde está una copia del informe, si yo tengo una copia del informe, si me puedo acercar a conversar con las autoridades. Este tipo de preguntas que durante este tiempo están, sin duda a mí me dejan demasiadas dudas. Luego, Perdone, no eran llamadas anónimas, eran llamadas de eran personas llamadas que de usted conocía. Personas dentro del Ministerio de Justicia. Correcto, y los que nombres y seguían como apellidos de funcionarios. estas personas constan Los nombres en y apellidos investigación. lo hemos dado ya a la Fiscalía General del Estado, de los cargos que ejercían, quiénes eran. Incluso en el año 2015 y 2016 llegó a llamarme una viceministra de Justicia, incluso para conversar sobre este tema. Entonces, claro, o sea, son un sinnúmero de hechos. Porque cuando uno sale de una institución pública no imagina que habrían temas pendientes, mucho más si yo entregué toda la documentación, tengo un documento de paz y salvo en donde dice que todo lo que quedaba en los archivos estuvo allí y que obviamente uno no puede imaginarse que luego de un tiempo, 2 años después, esta acta de entrega-recepción que yo firmé y la recepción, obviamente, del tercer producto que fue tratado y que ahora ya algunos ministros aceptan este hecho de que el tercer producto existió y que lo trataron y conversaron el contenido de este producto dentro de estas reuniones, y la última que hubo en el ECU 911 el 18 de noviembre del año 2013, uno no puede imaginar que después de dejar esta función pueda existir este tipo de elementos en donde el contrato dice una cosa, pero el producto permítame, cabe una pregunta. Dígame. ¿Le llamaban porque ellos, a preguntar por el tercer producto, le llamaban porque ellos no disponían del tercer producto o porque querían confirmar si usted tenía copia del tercer producto? Eso habría que preguntarles a los funcionarios que me llamaban, porque las preguntas eran en las dos direcciones. Si yo tenía una copia del tercer producto y si existía el tercer producto, si yo sabía tenía en dónde copia está. del tercer producto? Para nada. Yo fui muy respetuosa de la norma cuando hablaba de confidencialidad y de hecho consta un memorándum en el cual yo solicité a la Coordinación Administrativa Financiera que me entregue una caja fuerte para guardar documentación Nuevamente sensible. le pregunto, dado que usted recibió el tercer producto, ¿conoció usted el contenido del tercer producto? Ahí hay que dejar claro una cosa. Yo me posesiono el 1 de agosto del 2013. El tercer producto es ingresado y entregado a falta del coordinador, porque no había coordinador general jurídico en ese momento, se lo entregan a la secretaria del Comité Interinstitucional, pero era yo la administradora del contrato porque el contrato decía que la coordinadora o el coordinador general jurídico tenía que fungir tenía que ejercer la administración del contrato. Como yo me incorporo el 1 de agosto, este producto es entregado mediante oficio con fe de recepción que consta en el documento que ha exhibido el perito Mesa y ha entregado a las autoridades, que fue entregado el 8 de julio del 2013. Y este producto fue tratado dentro del Comité Interinstitucional. Este comité, nombrado por varios ministros, tenían durante que durante 3 semanas el producto fue entregado, pero no bajo su responsabilidad. Porque yo asumo funciones el 1 de agosto y no el 8 de julio. Correcto, entonces transcurrieron 3 semanas. Transcurrieron 3 semanas, pero además mucho más tiempo, porque el tercer producto tiene clara definición de su existencia en función de la conclusión del segundo producto. El segundo producto concluye que es delincuencia organizada y se da paso al tercer producto. Si el segundo producto no concluía que era delincuencia organizada, sino que era delincuencia común, ese momento había la responsabilidad de cerrar el contrato y suscribir un acta de entrega-recepción única. Le comprendo. Permítame volver a la pregunta. Dígame. ¿Conoció usted el contenido del tercer producto? Yo conocí a breves rasgos lo que se debatía dentro del Comité Interinstitucional sobre este tercer producto y conocí de la aprobación del Comité Interinstitucional ¿No conoció sobre el contenido del tercer producto? Recuerdo las cosas que se debatían. Se debatía, en ejemplo, el tema de los DRUPS, se debatía, por ejemplo, el asunto de la investigación fiscal, los se mencionó nombres errores de personas a las que se les atribuía amenazas en contra del general Gabela. En las 3 sesiones en las que yo participé, no escuché ningún nombre porque había una modalidad. Había un presidente del Comité Interinstitucional delegado por el ministro de ese momento, y este presidente era quien disponía el orden del día, tenía obligación de disponer que se elaboren las actas del Comité Interinstitucional, y además, cuando era necesaria mi presencia, yo ingresaba a las sesiones del comité. Por eso es que consta mi ingreso a 3 sesiones.
precisamente la del 16 de agosto, la del 21 me parece, y la del 23 de agosto, en donde se me dice y se me dispone que el comité aprobó el tercer informe, es en la sesión del 23 de agosto, y se dijo que así debía constar en el acta del comité interinstitucional. Permítame una pregunta adicional. En las 3 semanas que decurrieron entre el 8 de julio y el 1 de agosto, que usted se posesionó y tomó responsabilidad sobre la recepción de este documento, ¿se pudo en ese lapso haber producido la disminución de 130 a 90 páginas que hoy se denuncia? Yo creo que hay 2 momentos, o es antes o es después, porque en la sesión del 23 de agosto a mí me aprueban el informe y me dicen suscriba el acta entrega-recepción. Es decir, que ahí había un contenido. El contrato es clarísimo. El tercer informe solamente existe en función de la conclusión del segundo. El segundo fue entregado el 15 de mayo del 2013 y por ende las autoridades que estaban ahí a esa fecha sabían que no se trataba de delincuencia común porque la conclusión era delincuencia organizada. Ayer se escuchó la declaración del presidente Rafael Correa ante la Asamblea Nacional, la comisión especializada. ¿Alguna vez escuchó usted, al haber compartido estas conversaciones con miembros de la comisión interministerial, escuchó usted si el presidente de la República había recibido el tercer informe? Lo que sí estaba clara es que debían pedir una cita al presidente de la República para que los peritos puedan exponer. Ese fue un poco lo que se decidió el 23 de agosto. Pero ahora que he podido escuchar las comparecencias de varios funcionarios, he caído en cuenta que había más gente que estaba vinculada en este proceso. ¿Quiénes? A tal punto que, por ejemplo, la comparecencia de una ex viceministra de Justicia, ella dice claramente que después de la sesión del 18 de noviembre del 2013, ella fue llamada a la presidencia, convocada por el secretario particular del presidente, no de manera formal, no por comunicación escrita, pero que allí habían conversado sobre estos hechos con el señor, si mal no me equivoco, el señor Omar Simón. Eso consta dentro del audio de las sesiones de la Comisión de la Asamblea Nacional, porque ahí consta la declaración de esta persona. ¿Qué quiere decir? Que hubo gente que conocía el proceso y que no siempre estaban en las reuniones. No, quiere decir que hay más personas enteradas que probablemente podrían aportar a la clarificación de la verdad. Permítame regresar al tema de inicio de este diálogo. ¿Establece usted relación entre la agresión de que fue víctima y el caso Gabela? Yo tengo demasiadas dudas sobre si es una fatal coincidencia o si tiene relación con estas múltiples preguntas sobre si yo tengo o no una copia del tercer informe, si yo conozco o no dónde está el tercer informe. Creo que eso debió haberse investigado, pero más allá de esa duda específica, me preocupa aún más que 3 años y medio, un poco más después de este hecho, recién hoy me llamen a un testimonio anticipado, por un lado. Y por otro lado, en delitos como estos, no hay forma de probar mayor cosa si no tenemos una atención inmediata, una atención emergente que pueda tener o recoger pruebas, por ejemplo, de ADN, para saber quiénes fueron los responsables. 3 años y medio después es casi imposible determinar aquello, porque tampoco conozco ni sabemos si hubo cadena de custodia sobre lo que se recogió ¿Por qué aquella razón época? no hubo respuesta oportuna a su denuncia de agresión y de abuso sexual? Yo le he preguntado varias veces por varios medios de comunicación al fiscal del caso, que se hizo cargo del caso, que ya no está él, está otra persona, por qué yo llegué al año a la provincia de Esmeraldas y encontré mi caso en un archivo entre una serie de documentos que no había sido tramitado, después de que hubo un allanamiento, después de que yo al siguiente día fui a reconocer a ver si alguien de los que habían esa noche detenido era el responsable, no era ninguno, después de que hubo un examen médico legal, desde la fecha de la agresión, ¿cuánto no hubo tiempo? Una pericia toxicológica, absolutamente Permítame, nada. desde la fecha de la agresión, ¿cuánto tiempo transcurrió hasta que usted hizo la denuncia? El mismo día, el 8 de enero, se tardó la policía casi 1 hora en llegar al sitio en donde a mí me recogieron y me encontraron. Y obviamente esa denuncia quedó ese 8 de enero en la fiscalía.
razón por la cual, Eduardo, yo, al no tener acceso a la justicia, inicié una acción en contra del Estado ecuatoriano por falta de acceso a la justicia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y espero que ahí sí tengamos respuesta sobre esta irresponsabilidad del Estado. Pero quiero señalar algo más. A mí me parece que en este proceso, en donde hay familias que han sufrido las muertes de sus familiares, en donde vemos personas con daños colaterales del tema del caso Gabela, un presidente de la República tenga un comportamiento más que reprochable, vergonzoso, de levantarse de la mesa, de no respetar a la familia. Creo que no estamos ya para eso en la sociedad ecuatoriana. Este país... Se refiere a la comparecencia, de ayer de Rafael Correa, porque me parece que en su calidad de expresidente debió haber sido mucho más serio, mucho más si se tratan de una adquisición que ha provocado muertes, que ha provocado que se caigan helicópteros y que por ende fallezcan personas y hayan familias que reclaman esos hechos. Creo que hay que tener un poco más de responsabilidad y de respeto cuando hablamos de estos temas. Muchísimas gracias por estar en este programa, 8 de la mañana, 3 minutos. Pedimos disculpas a nuestros colegas que siguen en el programa por entregarles un poco tarde la emisión. Diario El Telégrafo de este día, no dejen de buscarlo y de leerlo, interesante información. Aquí lo tenemos, 3 países de luto por el accidente de tránsito ayer en Papayacta. Es una información de gran despliegue de Diario El Telégrafo. Además, Diario El Telégrafo nos dice, gobiernos autónomos reciben 332 millones de dólares. Finanzas canaliza los pagos a través del Banco de Desarrollo. Y finalmente, Diario El Telégrafo consigna la información acerca de que el transitorio encarga la super de compañías. Víctor Anchundia reemplaza a Suad Mansur en esta función. No queríamos concluir de una manera tan abrupta este diálogo, nos va a dispensar, se nos agota el tiempo, pero seguiremos pendientes, sin duda alguna. Jessica Jaramillo, abogada, máster en estudios políticos y magíster en Derecho Público, esta mañana aquí en Primera Impresión. Gracias por su sintonía, buenos días.